La rentabilidad de los bonos a la baja, el mercado tradicional a la baja, el petróleo a la baja, cripto más o menos estable. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, está advirtiendo de una recesión en 2023, pero tenemos que preguntarnos entonces qué es lo que está sucediendo en este momento, en qué periodo nos estamos encontrando si ahora mismo no estamos atravesando una recesión. Bueno, tenemos que hablar de esto y mucho más en este video. Bienvenidos nuevamente al canal. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Jamie Dimon está advirtiéndonos sobre una posible recesión. Aparte de lo que ha dicho sobre cripto, que ya sabemos que, no tiene la mejor perspectiva, no tiene la mejor opinión sobre las criptomonedas, sí sobre la blockchain y los smart contracts. Pero bueno, dejemos a un lado las criptomonedas y enfoquémonos en la situación más general del mercado para saber más o menos dónde podemos estar el siguiente año, que ya está muy cerca. Entonces, hace unos meses realmente sí habían advertido sobre una situación bastante complicada en la economía de los Estados Unidos, donde la Reserva Federal iba a tener que hacer el ajuste cuantitativo y además subir los tipos de interés. Esto iba a causar dolor en el mercado. Y ahora se está advirtiendo sobre una recesión en el 2023. Es bastante probable. Esto dice Jamie Dimon. Por otro lado, el CEO del Banco de América, Bank of America, dice que no lo ve tan probable esta recesión, que es probable que no suceda, ¿ok? También tenemos que ser conscientes que puede ser que ya estemos en una recesión. En mi opinión, así no esté dentro del término más técnico de recesión, ¿no? Donde se ha llegado a ese punto, a ese golpe al mercado laboral, ¿ok? Tienen que estar esas dos condiciones sobre el PIB y además el mercado laboral. Pero no interesa tanto, sino lo que interesa más es cuánto afecta y qué consecuencias tiene en el mercado, para saber si es una recesión real, es decir, las consecuencias afectan de igual manera como si estuviera esa recesión técnica, ¿okay? La más oficial, por decirlo así. Sí, definitivamente sí. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. ¿Tenemos esa situación, esos efectos en el mercado? Seguramente sí, en mi opinión, sí. Dice también Jamie Dimon, o habla sobre las tasas. Dicen que ahora las tasas de interés, los tipos de interés están en camino al 5%. Cuando miras hacia adelante, estas cosas muy bien podrían descarrilar la economía y causar esta recesión de leve a dura de la que habla la gente. También dice que la Fed, y eso lo compartimos, ha dejado claro que va a llegar al 5% de tipos de interés real, ¿no? El interés último, target, okay, el objetivo que tienen, y se quedará allí por un tiempo. Es decir, no es que inmediatamente, como lo veníamos diciendo, van a bajar los tipos de interés, sino que se van a sostener para que esos tipos de interés causen unas consecuencias económicas o unas consecuencias y unos efectos dentro de la economía, que es sacar esa inflación, al bajar esa inflación, y luego de un tiempo, pues, por los ciclos económicos, ahí sí tendrá que bajar esos tipos de intereses, ¿no? Que es lo más común, lo que sucede en estos ciclos económicos, pero se va a mantener allí por un tiempo. Ok, entonces hemos estado hablando también de la situación que podría hacer que esa recesión fuera una recesión más fuerte y tenemos que estar muy atentos a cuáles son esas situaciones dentro del panorama más general que nos podrían acercar más a una recesión muy fuerte. Por ejemplo, la guerra o la escalada más bien en la guerra Rusia y Ucrania y los efectos económicos, las relaciones peor o en deterioro de Estados Unidos y China sobre la situación en Taiwán, por ejemplo, una de las causas que podría llegar a ocurrir y además un menor consumo en Europa que podría afectar la economía de los Estados Unidos. Son algunas de las cosas que podríamos estar atentos para encontrar algunas señales de una recesión un poco más fuerte en el siguiente año. También hay una parte bastante negativa en este momento en el mercado y es, por ejemplo, alguna especulación, aunque yo no creo que eso vaya a suceder, en mi opinión, no es tan probable o la probabilidad de que suceda no es
tan alta que SoFi, un banco en Estados Unidos que es mediano, grande, se vaya a la bancarrota y hay un poco de especulación sobre la situación financiera, la estabilidad de SoFi que genera pues un poco de incertidumbre en el mercado. Ya sabemos que a los mercados no les gusta esa incertidumbre, aunque nos estamos acercando a la semana del CPI, ¿no? De ese reporte de la inflación y además estamos muy cerca de la decisión del Comité Abierto de la Reserva Federal sobre la subida de los tipos de interés que esperamos que en diciembre, ya en este mes de diciembre, esa subida de los tipos de interés no sea tan alta, ¿ok? O sea menor de las anteriores. Pero igual va a haber subida de interés. Entonces, este es el panorama más general. También tenemos un panorama más macroeconómico, más general aún. A nivel global tenemos la situación de una posible menor restricción o unas políticas distintas, como menos agresivas de COVID en China, porque eso es importante para la economía mundial, pues porque China es un gran productor, sabemos, es necesario, la cadena de suministros se ve interrumpida por esa política de COVID cero que hace que se cierren algunos lugares, sectores muy importantes y se afecte la cadena de suministros a nivel global, causando más inflación. ¿Sí? Entonces, con esa política de COVID cero cambiando, aunque sea un poco más relajada, ¿no? Puede ser que la economía vaya a un una mejor situación. Ahora, ¿por qué entonces el petróleo está cayendo? Sí, se necesitaría más petróleo ahora que la economía de China se puede suponer que puede llegar a abrir un poco más, ¿okay? A normalizarse un poco más la situación. Bueno, pues por este miedo de la recesión. Es un poco más fuerte, o sea, intensificado la situación de esa incertidumbre por una recesión y la situación que vamos a estar viendo en el 2023, aunque claro, tenemos que ser muy conscientes que en este momento, pues podríamos estar viviendo muy bien los efectos de una recesión sin que nosotros tengamos que llamarla, o más bien que una institución ya la haya determinado que sea una recesión, pero los efectos están allí. Hay una menor apertura laboral, sí, se está viendo una menor apertura laboral, aunque no se vea tan afectado como tal, ¿okay? En la tasa de desempleo sí hay menos ofertas y eso es lo que estamos observando en el momento, aunque esto ha hecho que haya un montón de volatilidad en el mercado tradicional, porque vemos a la Fed diciendo que, bueno, puede ser que el siguiente, en diciembre, no se vaya a subir los tipos de interés de manera tan agresiva, pero que todavía tienen espacio en ese mercado laboral porque se ve muy sano, ¿no? Y que además lo que también tenemos que observar es esa demanda que hay o ese consumo que hay todavía en los Estados Unidos por parte del consumidor. Ahora, lo que sucede también, y que puede ser una explicación, aunque eso ya es hacia mayor término, ¿no? Más a largo plazo, es que las personas se estén endeudando bastante para cubrir, ¿no? Todas esas necesidades, todos esos gastos y todos esos bienes y productos y servicios que necesitan y que por la alta inflación, pues ahora son más caros. Lo que hace es cubrirse esa parte que es un excedente con deuda. Eso es lo que podemos estar viendo en este momento. Dice que entonces la inflación erosiona los ahorros de los estadounidenses y probablemente cause una recesión. Y eso es lo que podemos estar desarrollando en este momento, que en eso sí estoy de acuerdo, pero yo creo que ya estamos viendo las consecuencias como tal de una recesión, al menos una recesión leve. No sé qué opinas tú en este momento. ¿Crees que estamos viendo una recesión? ¿Desde hace cuánto estamos viendo una recesión? Yo creo que la economía está en una recesión hace más o menos unos 4 meses. Muy bien, ¿ok? La economía global está en una recesión. Lo que pasa es que la deuda, o más bien tiene un retraso porque tenemos esa zona donde las personas están cubriendo ese consumo, están consumiendo más hacia lo que estaban acostumbrados, están cubriendo eso que están acostumbrados con deuda. ¿Okay? Y eso es lo que podemos estar viendo. Entonces, realmente
Ese es el panorama más a largo plazo y que tenemos que estar muy pendientes de la situación Rusia-Ucrania con todo lo que los efectos que tiene en la economía, las relaciones China-Estados Unidos y también la situación de COVID-0 en China, con una reapertura y en parte pues el consumo en Europa y en los Estados Unidos principalmente. No es que hiciera sonar la alarma por primera vez, ya han venido hablando de una recesión por bastante tiempo. Si ustedes vieron videos previos del canal, él ha hablado de algo peor que una recesión, que no ha sido muy claro que es algo peor que una recesión, que se pueda cumplir o que pueda estar muy cerca de suceder, que sea probable, ¿ok? Pero, pues bueno, aquí ya estoy un poco más específico, dando algunas fechas, principios de mayo, citando preocupaciones sobre las presiones inflacionarias de una Reserva Federal agresiva y la guerra en Ucrania reforzó esas advertencias en junio cuando dijo que Estados Unidos se dirigía a un huracán económico como resultado del endurecimiento cuantitativo de la Fed y la primera guerra en Europa en décadas, que es muy lógico, pero también han dado estos mensajes, estos CEOs, más que todo a los clientes más adinerados, con los que tienen una conversación, una comunicación más cercana desde hace bastante tiempo. Entonces, vamos a estar muy pendientes de esto, pero igual también tenemos que tener en cuenta que la situación a corto plazo no está tan mal. La situación a corto plazo más bien nos está mostrando que hey, la Fed está o podría llegar a comenzar en diciembre a reducir o hacer tipos de interés más pequeños comparados con los anteriores y puede dar un respiro a la economía. Entonces, claro, también tenemos ese sell-off o esa venta en los mercados en diciembre para también es algo bastante común para declarar impuestos en los Estados Unidos. Es una época bastante común. También las personas aumentan el gasto, tienden a tomar esas ganancias para alojarlas en las festividades y demás. Entonces es una época que podemos determinar también sucesos anteriores y ver qué podría pasar, ¿no? Al menos con cierto grado pues de probabilidad. Ya hacia lo más macro, la situación sigue siendo igual, aunque para mí estamos en una recesión desde hace tiempo, los efectos están allí, pero bueno, pues algo más o con unos efectos más fuertes en la economía, ahí vamos a estar muy al pendiente también de las opiniones de personas que están más cerca también de esas estadísticas, de esa data del consumidor como tal y de la situación económica en general. Déjame tu opinión sobre la recesión. Creo que ya estamos en una recesión desde hace cuánto tiempo y en los comentarios nos vemos en el siguiente video con más información o en los siguientes envíos. Adiós.